Hola, soy María Rodrigo, maestra FIDE, y os traigo la crónica de la ronda número 9 de la Olimpiada, que se está disputando ahora mismo en Bakú. Ha sido otra ronda llena de emoción y de sorpresas, ya que la clasificación general ha dado otro vuelco, y es que en la categoría Open, Ucrania se ha conseguido imponer a India, y Estados Unidos ha hecho lo mismo contra Noruega, por lo que tenemos a dos equipos destacados, que es que Estados Unidos y Ucrania van en la primera posición los dos con 16 puntos. La categoría femenina tampoco se queda corta, y es que China se ha impuesto al equipo de Estados Unidos y Polonia ha hecho lo mismo con Israel, por lo que tenemos en la clasificación final a China en líder solitario con 16 puntos, y le sigue muy de cerca el equipo de Polonia con 15 puntos. También destacar a Uriel Capo de México, que sigue cosechando puntos, y es que lleva el 100% de las victorias. Y bueno, dicho esto, vamos a ver lo que ha ocurrido en esta ronda número 9 con mucho más detalle. Pero antes vamos a dar una vuelta a las fotos que nos han dejado esta jornada en las redes sociales. Tenemos en la primera foto a Carolina Luján del equipo de Argentina celebrando esa gran victoria ante el equipo de Turquía, que ha sido una gran sorpresa, ya que partían con un poco de desventaja el equipo de Argentina. En la siguiente foto tenemos un encuentro de entre Caruana y Carlsen que parecía que iba a ser bastante interesante, pero que lo cierto es que ha defraudado un poquito porque han dado tablas bastante rápidas. En la siguiente foto tenemos a los dos componentes del equipo español, Sabrina Vega y Ana Mantache. En la siguiente tenemos a uno de los jugadores del equipo mexicano, Néstor Cobre, y en la siguiente tenemos también a una de las integrantes del equipo mexicano, que es Miriam Patruch. Y dicho esto, vamos a entrar de lleno a ver lo que ha ocurrido en esta ronda número 9 de la Olimpiada. Como siempre, empezamos por la categoría Open y a ver lo que nos han dejado. Bueno, subiendo un poquito, es que teníamos un encuentro entre Ucrania e India y se han conseguido imponer los de Ucrania por 2,5 puntos a 1,5 a India. En el segundo tablero teníamos al equipo de Estados Unidos que se ha impuesto a Noruega por 3 puntos a 1. Destacar, como he dicho, que Carlsen y Caruana han hecho tabla. En el tablero número 3 es que, bueno, han entablado los yogurines de Irán contra Inglaterra. Ha sido una de las sorpresas de la jornada, ya que Irán eran bastante inferiores al equipo de Inglaterra. En la tablero número 4 tenemos que Rusia se ha impuesto a Azerbaiyán, y en el tablero número 5 tenemos que un empate entre Letonia y Eslovenia. Vamos a ver lo que ha ocurrido con nuestros equipos iberoamericanos. Y nos encontramos en el primero, en la mesa número 8, tenemos a Chile que ha conseguido entablar contra Italia. Es un gran resultado, ya que Chile partía con un poco de desventaja ante Italia. En la mesa número 14 nos encontrábamos al equipo español que se ha conseguido imponer por 2,5 puntos a 1,5 a Austria. Todas las partidas han quedado en tablas, menos nuestro Spiderman, nuestro Spanish Spiderman, que es Ibarra, que ha conseguido imponerse a Diermaer. Vamos a ver una de las posiciones críticas de esta partida que les ha permitido al equipo español conseguir esos 2 puntos por la victoria. Vamos a ver, lo tenemos aquí. Y es que han llegado a esta posición. Ibarra acaba de jugar B3 y las negras se han equivocado y han jugado torre E8, que es una jugada mala. La jugada que era buena para igualar la posición era torre F8 y parecía que, bueno, es complicada, sería una posición complicada, pero parece que las negras podían aguantar. Sin embargo, torre E8 es mala. Vamos a ver por qué. Spiderman ha conseguido encontrar la variante ganadora, y es que con caballo G7 gana la partida, ya que si torre 7, las blancas tienen torre F6 amenazando tanto el caballo como alfil G1 jaque mate al rey negro. Entonces torre 7 es mala y la partida siguió con torre G8. Aquí las blancas continúan con caballo E6 jaque y hay única que tienen el rey C6, y las blancas tienen caballo por D8, torre por D8 y torre F6 amenazando jaque y el caballo de G6. De esta forma, Ibarra ha ganado ese punto tan importante para el equipo español. Bueno, sigamos a ver lo que ha ocurrido. Teníamos también en el tablero número 7 una gran victoria del equipo de Perú contra Israel, que también era un encuentro bastante disputado, y al final pues les ha sumado que, bueno, consiguiendo ese punto, esos 2 puntos por la victoria, ha sido, bueno, muy importante para Perú. En la mesa número 19 teníamos a Cuba, que han empatado contra Uzbekistán. Vamos a destacar esa victoria de Lenier Domínguez,
que ha sido importante, ya que les ha dado un punto a Cuba. Los otros dos tableros, el segundo y tercero, han quedado en empate y ha sido una pena que Isan haya perdido contra un rival un poco inferior a él. Vamos a ver una de las posiciones críticas de la partida de Lenier. La tenemos por aquí. Y bueno, es que Lenier acaba de jugar rey G2. Y aquí las negras, su rival se ha equivocado ya que ha jugado C4. Dos interrogaciones. Se les ha escapado una jugada. Vamos a ver qué jugada ha sido. Las blancas a C4 tienen torre por F7. Y a dama por F2, dama por F2, torre por F2. Las negras responden con torre por F2, las blancas responden torre por F2 y las negras tienen C por D3. Y esta es la jugada que se les ha escapado a su contrincante. Y es que aquí las blancas tienen torre D2, ganando un peoncito, ya que el peón de D3 ahora mismo lo van a recuperar. Y las negras no pueden hacer D por C2 porque la torre está en el aire en D8. Con esta pequeña combinación le ha permitido a Lenier apuntarse ese puntito para el equipo cubano. Bueno, sigamos un poquito más, a ver cómo han sido. En el número 22, en el tablero 22, teníamos a Brasil, que se ha enfrentado a Suecia y han conseguido ganar. En el tablero 26 nos encontramos a Argentina, que ha conseguido entablar a Filipinas. Bajando un poquito más nos encontramos a Venezuela, que ha conseguido ganar a Sudáfrica. En la mesa de número 30 al lado teníamos a Paraguay, que les ha pegado una auténtica torta al equipo de Kirguistán. En la mesa 32 teníamos un encuentro iberoamericano y es que Colombia, pero al final, bueno, Colombia se ha conseguido imponer a Uruguay por 3-1. En la mesa 32 teníamos, en la 37 teníamos al equipo mexicano que se ha conseguido imponer también a la Federación Internacional de Gente Sorda. En la mesa número 41 nos encontramos a Bolivia, que se ha conseguido imponer también, y en la mesa 43 también tenemos a Costa Rica, que se ha conseguido imponer, que ha hecho tablas, en su encuentro. Vamos a ver en la categoría femenina cómo ha ido. Lo tenemos por aquí. Y bueno, como he dicho en la introducción, es que China ha conseguido ganar a Estados Unidos. Ha sido un encuentro muy importante, puesto que si China hubiese perdido, ya sí que se alejaba de las posiciones finales. Con esta victoria lo que les ha permitido es colocarse en primera posición en solitario. En la mesa número 2 nos encontramos a Israel, que ha perdido contra Polonia por 3,5 a medio, 3,5 puntos a medio. En la mesa número 3 nos encontramos con la victoria de Rusia ante Vietnam por 2,5 puntos a 1,5. En la mesa número 4 nos encontramos a Ucrania, que ha ganado por 3,5 puntos a medio al equipo de Azerbaiyán. Y en la mesa 5 nos encontramos la victoria de India ante Holanda. Quería destacar en el encuentro entre Estados Unidos y China la partida que han disputado Yu Wenyu contra Pat Kitze, ya que les ha dado la victoria al equipo chino, ya que el resto de los tableros han hecho tablas. Vamos a ver cuál ha sido la posición crítica. Y es que las blancas la China ha llegado a esta posición y ella ha jugado dama B3, que parece bastante buena, y las negras se han equivocado en esta posición. Pakitse ha jugado alfil A6, una interrogación, ya que el peón de C6 va a ser el objetivo y pierden este peón. Las blancas han continuado con alfil H3 desviando a la torre de la defensa del peón. Han jugado las negras una intermedia que ha sido alfil C4, las blancas han jugado dama A3, las negras torre E8 y aquí las blancas tienen un caballo E5 y como he dicho el punto C6, que es el punto blanco, la diana, vamos, y bueno, y al final se han conseguido capturar este peón. Esto les ha permitido anotarse el puntito, Yu Wei-Yu se ha anotado el punto en lo que les ha dado la victoria al equipo chino. Bueno, sigamos un poquito más a ver cómo han ido nuestros países y nuestros equipos iberoamericanos. Nos encontramos en el primero, en la mesa número 12, aquí está, al equipo de Cuba, que ha hecho tablas contra Rumanía. Ha sido un gran resultado, ya que Cuba también partía con un poquito de desventaja ante el equipo de Rumanía. En la mesa 17 nos encontramos al equipo de Argentina, a ver dónde está. Aquí que ha conseguido imponerse al equipo de Turquía. Enhorabuena, porque ha sido una de las sorpresas de esta jornada. Vamos a destacar una de las victorias del equipo de Argentina y es que ha sido María Florencia, aquí en la mesa número 3, que se ha impuesto a Cubra. Vamos a ver cuál ha sido la posición crítica y que les ha permitido anotarse esa victoria.
Bueno, y es que aquí María Florencia acaba de jugar dama F4. La verdad es que el rey de las blancas está un poco expuesto, pero tenían una defensa las blancas y era torre C2. Parecía que con torre C2 se mantenía. Pero su rival se ha equivocado y ha jugado rey H1. Dos exclamaciones, ya que María Florencia ha conseguido encontrar la jugada decisiva, que es alfil E3. ¿Por qué? Porque está amenazando todo tipo de mates. Amenaza dama F3 y bueno, y la torre no tiene dónde colocarse. Bueno, eso amenaza alfil E3, también en algún momento dama F1. Y bueno, pues gracias a esta jugada que ha encontrado María Florencia, se han conseguido imponer el equipo argentino. Sigamos un poquito más a ver cómo ha seguido. Uy, esta no es. Aquí la tenemos. Vale, en la mesa número 18 nos encontramos a Perú, que se ha conseguido imponer a Eslovaquia. En la mesa número 19, Brasil no ha tenido tanta suerte y es que ha perdido 4-0 contra Malasia. En la mesa número 20, México ha perdido contra Estonia por 3,5 puntos a medio. En la mesa 21, Ecuador tampoco ha tenido tanta suerte en esta jornada y es que ha perdido por 3-1 contra Austria. En la mesa 23, sin embargo, Colombia sí que se ha conseguido imponer por 4-0 a el equipo de Indonesia. En la mesa 27 nos encontramos a Chile, que ha perdido contra Bélgica. En la mesa 28 nos encontramos a Paraguay, que ha perdido contra Kazajistán 4-0. Y en la mesa número 30 nos encontramos a España, que ha conseguido imponerse por 3,5 puntos a medio contra Bosnia-Herzegovina. Y bueno, repasado todos los resultados de esta ronda número 9, vamos a ver cómo ha quedado esa clasificación después de esta ronda. Lo tenemos por aquí y aquí está. Bueno, pues en la categoría Open nos encontramos en el primer puesto a Estados Unidos con 16 puntos, empatado con Ucrania en la número 2 con 16 puntos. Le siguen muy de cerca Rusia con 15 puntos y luego hay una gran cantidad de países con 14 puntos. Tenemos a Georgia en la cuarta posición, República Checa e India con 14 puntos. Vamos a ver con los equipos iberoamericanos cómo van. El primero que nos encontramos es España, que va con 13 puntos, al igual que Chile en la posición 18 y en la posición 19 Perú, que tienen 13 puntos. Le sigue muy de cerca Brasil en la posición 31 con 12 puntos. Con un puntito menos nos encontramos a los equipos de Cuba en la posición 35, en la posición 41 a Paraguay, en la posición 45 Venezuela, en la posición 49 a Colombia. Con un puntito menos nos encontramos en la posición 57 Argentina, en la 63 a Bolivia y en la 65 a México. Con un puntito menos en la posición 76 nos encontramos a Ecuador, en la posición 79 a Costa Rica y en la posición 85 a Uruguay. Vamos a ver en la categoría femenina cómo va esa clasificación. Y es que tenemos a un equipo líder en solitario y es China con 16 puntos. Le sigue muy de cerca Polonia con 15 y luego tenemos a muchos países con 14 puntos. En la tercera posición nos encontramos a Ucrania, en la cuarta a Rusia, en la quinta a India y en la sexta a Estados Unidos. Vamos a ver a nuestros equipos cómo van. El primero que nos encontramos es Argentina en la posición 21 con 12 puntitos. Le sigue muy de cerca Perú en la posición 22 también con 12 puntos. Con un puntito de menos nos encontramos a dos países. En la posición 30 a Colombia y en la 38 a Cuba. Con un puntito menos ya sí que nos encontramos a bastantes países y es que le sigue, bueno, con 10 puntos está en la posición 44 España, en la posición 49 México, en la 50 Brasil, 51 Ecuador y 58 Venezuela. Con un puntito menos nos encontramos en la posición 65 Bolivia, en la posición 67 Chile, en la 70 Paraguay y en el 76 El Salvador. Con un puntito menos, con 8 puntos, está en la posición 81 Puerto Rico, en la posición 82 Nicaragua y en la posición 83 República Dominicana. Bueno, y dicho esto, vamos a ver cuáles son los enfrentamientos en la penúltima ronda ya de la Olimpiada. Recordaros que retransmitimos aquí desde Chess 24 a la 1 hora peninsular o a las 3 de la tarde en Bakú. Vamos a ver esa ronda número 10, cómo es. A ver, lo tenemos aquí. Y es que en la categoría Open tenemos un enfrentamiento entre el equipo de Georgia contra Estados Unidos. En el tablero número 2 nos encontramos a la República Checa contra Ucrania, en el tablero número 3 a India contra Rusia, en el tablero número 4 a Inglaterra contra Azerbaiyán y en el tablero número 5 a Letonia contra Canadá. Vamos a ver a nuestros equipos en qué tablero juegan.
El primero que nos encontramos es España, que juega en el tablero número 9, aquí le tenemos, contra Grecia. Al ladito tenemos un encuentro iberoamericano y es que Chile se enfrenta a Perú. En el tablero número 16 tenemos aquí a Brasil, que se enfrenta contra Portugal. En el 18 tenemos a Cuba, que se enfrenta a Estonia. En el 21 tenemos a Paraguay, que se enfrenta a Dinamarca. En el 22 tenemos a Venezuela, que se enfrenta a Rumanía. En el 26, aquí está, a Colombia, que se enfrenta contra Turkmenistán. Bajando un poquito más, nos encontramos al equipo argentino, que se enfrenta a Suecia. En el 32 tenemos a Bulgaria, que se enfrenta, a México, que se enfrenta a Bulgaria. En el 34 nos encontramos a Bolivia, que se enfrenta contra las Islas Feroe. En el 40 nos encontramos aquí a Ecuador, que se enfrenta contra Tailandia. En el 41 a Uruguay, que se enfrenta a Kirguistán. Y en el 42 nos encontramos a Costa Rica, que se enfrenta al equipo de Malta. Vamos a ver la categoría femenina, cómo es esta ronda número 10. Y es que tenemos en la primera posición, en el primer tablero, al equipo de China, que como he dicho en numerosas ocasiones va líder solitario, así que es un encuentro muy importante, porque si consigue ganar, casi se asegura la victoria. Juega contra Polonia. En el tablero número 2 nos encontramos a India contra Ucrania. En el tablero número 3 a Rusia contra Georgia. En el tablero número 4 encontramos uno de nuestros países, es que Colombia se enfrenta a Azerbaiyán. Y en el tablero número 5 nos encontramos a Mongolia, que se enfrenta a Estados Unidos. Vamos a ver el resto de países iberoamericanos contra quienes juegan. Tenemos en el tablero número 10 a Argentina, que se enfrenta a Irán. En el tablero número 13 nos encontramos a Perú, que se enfrenta a Malasia. En el tablero, bajando un poquito, en el tablero número 19 tenemos a Cuba, que se enfrenta contra Turkmenistán. En el 21 al equipo español, que se enfrenta a Kazajistán. Bajando un poco más tenemos a Venezuela, que se enfrenta a Eslovaquia. En el tablero número 27 tenemos a México, que se enfrenta a Albania. En el tablero 28 tenemos a Brasil, que se enfrenta a Montenegro. En el tablero 29, Ecuador contra Kirguistán. En el 34, a Portugal contra Paraguay contra Portugal. En el tablero 35 tenemos a Bolivia contra Sudáfrica. Y en el tablero 37 tenemos otro enfrentamiento iberoamericano, y es que Chile se enfrenta a El Salvador. Bueno, y vista ya los emparejamientos de esta penúltima ronda, lo último que nos queda es ver los héroes y heroínas de esta jornada. Los tenemos aquí, vamos a ver. Aquí tenemos, y es que desde Chess24 queremos felicitar a Uriel Capo de México, que como he comentado anteriormente, lleva el 100% de las partidas, ha ganado todas las partidas, está invencible. También queríamos felicitar a Irina Cruz de Estados Unidos, que ha conseguido hacer tablas contra Hou Yifan, la actual campeona del mundo, y también al equipo de Argentina femenino por esa gran victoria contra el equipo de Turquía. Y nada, desearos muchísima suerte a todos nuestros equipos y a vosotros, los usuarios, nos vemos mañana. ¡Adiós!